los salmos de lamento, alabanza, de fe, esperanza, y nos vamos a encontrar en esos 150 libros todas las emociones que el ser humano puede tener, desde enojo, frustración, alegría, y bueno, aquí nos damos cuenta que cualquier cosa que tú le puedas contar a Dios en oración, Dios no se espanta, Dios nos ve. No sé si te ha pasado alguna vez que no lo dices, no le dices a Dios cómo te sientes, pero andas molesto, andas frustrado, y en lugar de decirlo en oración, a veces se lo platicamos a alguien más. Aquí el rey David es admirable, bueno, junto con los otros autores del libro de los Salmos, que siempre van en oración y le dicen a Dios. Su primera persona a quien le quieren contar cómo se siente es a Dios. Entonces yo te invito a que así sea tu vida de oración. Si en algún momento te sientes como que no tienes que decirle a Dios, agarra el libro de los Salmos y ponte a leerlo y haz tuya esas palabras que están ahí, y vas a ver que va a empezar a fluir en ti la oración, la adoración. Y como mencionó ahorita en el video, velos leyendo en orden y te vas a encontrar que hay todas las emociones que pudieras tener, ahí está. Dios puede manejar cualquier estado de ánimo en el que te encuentres. Y para muestra, quiero hablarte hoy acerca del Salmo 51, y traigo 4 puntos que básicamente es que Dios, que tenemos que reconocer que Dios perdona. También te quiero hablar de que tenemos que reconocer que hemos pecado, tenemos que reconocer que le amamos a Dios, y finalmente reconocerle a Dios y testificar de Él. Y para eso voy rápidamente a leerte el Salmo 51 completo, así que ahí en tus notas del mensaje me puedes seguir. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas, la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Ese es el Salmo 51. Déjame te doy un poco del contexto. Este salmo lo escribe el rey David después de haber sido confrontado por el profeta Natán cuando pecó. El rey David se encontraba ocioso, sin hacer nada. Dice la Biblia que era el tiempo que los reyes salían a hacer la guerra, pero él se encontraba, me imagino, allí tirado en la cama sin hacer nada, y dice que se paseaba por su terrado, o sea, como un balcón, cuando ve que hay una mujer que se está bañando, y en lugar de decir, ay, ¿qué estoy viendo?, va y investiga quién es esa mujer porque le gustó. Y entonces la manda a llamar, abusando del poder que él tiene de ser el rey. La manda a llamar, y estando ella, se encuentra, se entera de que su esposo de esta mujer está en la guerra, y entonces ella está sola, y pues la manda a llamar, se acuesta con ella y la embaraza. Y entonces cuando se entera que la embarazó,
pues se le ocurre la brillante idea de decir, pues voy a mandar a llamar al esposo de la guerra y pues obviamente van a tener intimidad y entonces el chamaco es de él y no mío. Y esa brillante idea la lleva a cabo, pero se encuentra con que el soldado que se llama Urías Eteo, no, él dice no, como todos mis compañeros están en guerra y yo voy a estar con mi esposa. Dice no, me voy a quedar a la puerta del palacio cuidando el castillo del rey. Y entonces el rey David dice, ¿cómo tanta fidelidad de este hombre? No puede ser. Y entonces se le ocurre emborracharlo. Lo emborracha para que se vaya con su esposa y no, se sigue quedando afuera del castillo. Y entonces pues dice, ¿qué haré? Pues está bien, si le gusta la guerra y es tan buen soldado, lo voy a mandar, pero lo voy a mandar a la parte más intensa de la batalla para que lo maten. Y dicho y hecho, sucede que lo mandan, lo matan y entonces ya una vez muerto, el profeta Natán, que aquí es donde te digo que en el Antiguo Testamento el ser profeta era algo tremendo. Ahora se abusa mucho de la profecía, que es que el Señor dijo y el Señor dijo, pero en aquel entonces era ir a confrontar a gente como el rey. Y entonces va Natán y entonces comienza con una historia muy bonita donde le dice, había un hombre que tenía una ovejita que la cuidaba y la quería y era como una miembro de su familia. Y entonces llegó un invitado del rey y entonces agarró la oveja de aquel hombre, en lugar de él como rey tenía muchas ovejas, en lugar de sacrificar una oveja de él para darle de comer al invitado, le quita la oveja a aquel que la quería como miembro de su familia y la sirve en barbacoa. Y entonces se enoja mucho porque le pregunta a Natán, ¿qué haremos con ese hombre? Y entonces se enoja mucho el rey David y dice, no, ese hombre hizo algo injusto, no debiera de ser así. Y entonces ahí es donde el profeta Natán, con la sabiduría que Dios le da, le dice, tal hombre eres tú. Y allí es donde empieza a desencadenarse este salmo. Y entonces vale la pena que lo leamos porque creo que, no sé tú, pero yo muchas veces me he metido en problemas y entonces necesito saber cómo arrepentirme. Pareciera que todos sabemos, pero no sé si te ha pasado que no nos gusta aceptar nuestra culpa. Nos defendemos como gatos boca arriba. No, es que tú fuiste, es que si tú no me hubieras hecho, es que si tú no me hubieras tratado, si no hubiera sucedido esto, yo no estaría en esta situación. Y entonces el rey David pudo haber dicho un montón de cosas, un montón de excusas, haberse defendido delante del profeta Natán y haberle dicho, lo que me acabas de decir es mentira, te voy a echar al calabozo o alguna cosa por el estilo, pero no. Escribe este salmo y entonces vamos a analizarlo. Número 1, el rey David reconoce que Dios perdona. El rey David reconoce que Dios perdona y pareciera algo muy sencillo, pero hay muchas personas que se atoran en la culpabilidad. Se atoran en que me siento culpable y hay personas que se hunden en el alcoholismo porque se sienten culpables, porque hicieron algo y no se perdonan a sí mismos, ya sea que falleció alguien por su culpa o que algo sucedió en su vida trágico y la persona a la que culpan son ellos. Esto sucede también entre los niños. Los niños es muy común que cuando hay papás que están en divorcio, los niños tienden a culparse. Es un mecanismo en su mente a la edad en la que están, que ellos piensan, si yo me hubiera portado mejor, mis papás seguirían juntos, ese tipo de cuestiones. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos y nosotros también comprenderlo, que Dios perdona. Si tú tienes un corazón sincero y arrepentido, no te toma más que el tiempo que el Espíritu Santo sienta su presencia de verdad que estás arrepentido y Dios te perdona. Porque hay veces que pensamos que Dios es como un ser humano y a mí me pasaba eso. No sé si en tu casa cómo era la dinámica o cómo sea la dinámica cuando alguien se enoja. Hay personas que hay que rogarles como por 3 días. Ándale, ya perdóname, ándale, perdóname, ándale, perdóname. No, todavía no. Y no sé cómo sea la dinámica, ¿verdad? Pero hay veces que esa dinámica la traemos al evangelio y pensamos que a Dios hay que estarle rogando. Y no, todavía no.
Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, si te tomó 3 minutos, si te tomó 3 horas, si te toma 3 días, eso es cuestión tuya. Dios ve tu corazón y dice, está bien. O sea, yo te perdono. Y hay veces que cuesta trabajo como humano el reconocer que ya Dios te perdonó, que ya estás libre de culpa. Y entonces el rey David empieza diciendo, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. O sea, él sabe, el rey David, que sus transgresiones pueden ser borradas. No sé si te ha pasado que todavía te sientes culpable de algo que hiciste, que ya le pediste perdón a Dios y todavía te sigues sintiendo culpable. Entonces no has entendido esta parte que aquí del versículo 1 dice, borra mis transgresiones. Dios puede borrar tus transgresiones. Y una vez que las borra, Él dice que las sepulta en el fondo del mar. Versículo 2 dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira, esto es tan, vamos a verlo como lo dice en Apocalipsis 12:10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado ¿quién? Ándale, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador? Es el diablo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te sientas culpable de algo que ya le ofreciste a Dios, le dijiste, Señor, perdóname, entonces viene el diablo, tienes que reconocer que es el diablo el que trae la culpa. Y entonces ahí es donde tienes que reprender. Si Dios ya me perdonó, y entonces esto ya está olvidado. Y para eso hay veces que te tienes que perdonar a ti mismo. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Esto parece sencillo, pero en una ocasión a mí me tocó atorarme por varios meses en que yo sentía que tenía que lastimarme, hacerme o dejar de gozar la vida porque hice algo que ofendió a Dios. Hasta que Dios me dijo, eso ya lo hizo Jesucristo. Si tú todavía crees que te tienes que seguir castigando, latigando, dejándote tirado allí que no mereces vivir, entonces piensas que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente y que tú le tienes que añadir. Y entonces me fui de espalda cuando dije, wow, esto se llama soberbia, el que pienso que el sacrificio de Jesús no es suficiente y entonces yo tengo que seguirme castigando, me tengo que seguir haciendo sufrir porque me siento culpable. Y entonces identifiqué y dije, no, esto es Satanás que me quiere hundir en la depresión. Entonces tienes que identificar que Dios no te va a hacer sentir culpable. La tristeza que Dios trae cuando tú has pecado es diferente, es para arrepentimiento, y lo dice Pablo. La tristeza que trae Satanás es para depresión y para que te hundas en depresión y hasta en suicidio. Entonces, el que es el acusador es Satanás. Mira cómo lo dice Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? Y lo hacen pregunta, ¿verdad? ¿Quién va a condenar? Dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice? Intercede por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Entonces ahí es donde debo de decirme a mí mismo, si ya Dios me perdonó, me tengo que perdonar yo también y no estarme dejando torturar por el diablo por cosas de mi pasado. Eso ya sucedió. En otras palabras dice la palabra de Dios también, y en el libro de los Salmos dice que nuevas son su misericordia cada mañana. Misericordia significa un regalo que no mereces. Entonces, cuando sale la luz del sol, es una misericordia nueva, es una nueva mañana. Dios en su lenguaje te está diciendo, cualquier cosa que hayas hecho, te estoy permitiendo vivir un día más. Es una misericordia nueva. Entonces, si Dios nos dice a través hasta de la naturaleza que ya te perdonó, te tienes que perdonar tú mismo, porque entonces ahí es donde nos tropezamos y Satanás toma ventaja. Entonces, como te digo, aparentemente se dice fácil que reconocemos que Dios nos perdona, pero hay veces que no. Y mira, si todavía te quedara alguna duda, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 y 20, Primera de Juan, capítulo 3, 19 y 20 dice, en esto sabemos que somos de la verdad,
o sea, la verdad es Jesús, ¿verdad? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, en esto sabemos que somos de Jesús, en otras palabras, y dice, y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, o sea, si en algún momento te llegas a sentir culpable, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Porque hay veces que esos que decimos, ay, que es que como que me siento culpable. Tienes que distinguir que en Efesios 6 lo dice, que nos pongamos el casco de la salvación para que nos protejamos de los dardos encendidos del enemigo. Esos dardos encendidos yo me la pasaba viéndolos de, ay, a ver en qué momento viene un dardo encendido. No son otras cosas que esas brillantes ideas que se nos ocurren o esos sentimientos que vienen de repente. Es eso, que el diablo sabe qué botón tocar y entonces te sientes culpable por algo que hiciste y ahí ¡pum!, te avienta y entonces, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Soy un hipócrita, no sirvo para nada, ya Cristo te perdonó. Es por eso que tienes que venir a la iglesia y juntarte más con Cristo y juntarte más con aquellos que queremos llegar a la estatura del varón perfecto para dejar de portarnos mal. Entonces no te dejes caer, no te dejes engañar cuando el diablo quiera hacerte sentir culpable. Entonces venimos viendo en base al Salmo 1 que tenemos que reconocer que Dios perdona, y una vez que Dios perdona, tú mismo te tienes que perdonar. Número 2, tengo que reconocer que pequé. O sea, primero reconozco que Dios perdona, pero tengo que reconocer que yo peco y no echarle la culpa a los demás. Ay, no levantes tu mano, pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta siempre ser los buenos de la película? Yo no le hago daño a nadie, todos los demás están mal. Y a la hora de discutir, no voltees a ver a nadie, ¿verdad? Pero a la hora de discutir nos defendemos como gato boca arriba. Y no, es que si tú no hubieras, es que si el perro no se hubiera atravesado, el camión no hubiera llegado tarde y entonces yo estaría aquí a tiempo en el trabajo. Es que el perro se comió mi tarea. ¿No te ha pasado? Bueno, tantas excusas. Mira el rey David, siendo rey, él pudo haber sacado excusas de cualquier lado. Sin embargo, mira qué hermoso, reconoció que pecó. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, le está diciendo a Dios. Y he hecho lo malo ante tus ojos. O sea, no le está echando la culpa a nadie. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, esto es una lección muy buena donde tenemos que aprender a ofrecer una disculpa. Y cuando de verdad hemos cometido una falta, así como no me debo de sentir culpable cuando Dios me perdonó, también tengo que aprender a reconocer cuando metí la pata y no echarle la culpa a nadie más. ¿Por qué es tan importante no echarle la culpa a nadie más? Porque si yo no reconozco que soy el culpable, no voy a cambiar. Entonces, allí es donde te das cuenta cuando alguien que tiene un problema de carácter, suponiendo alguien que siempre llega tarde, y cuando llega tarde, no estoy volteando a ver a nadie, ¿verdad? Oye, que no me gusta el ejemplo, además, es nada más un ejemplo. Bueno, otro ejemplo. Alguien que anda fumando, y ya debió de haber entendido que el templo de uno, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y entonces si yo fumo estoy dañando el templo y Dios me va a pedir cuentas del cuerpo que me prestó, porque este cuerpo es de Dios, Él fue el que lo hizo, yo lo uso, pero Dios me lo prestó, entonces Él me va a pedir cuentas. Entonces cada que me fumo un cigarro y me acuerdo o alguien me pregunta, ya habíamos quedado que no ibas a fumar. Ay, y entonces hay una excusa, es que me estresé y entonces me eché un cigarrito. Entonces, o cualquier otra excusa, ¿verdad? Lo que está pasando es que esa persona está dejando su responsabilidad a otra cosa. Y entonces, pues no puede cambiar porque según él no es el del problema son los demás. Y entonces cuando yo no tengo un problema, pues no lo voy a cambiar.
Es por eso que nos defendemos de no querer tener el problema. Es como la papa caliente, ¿verdad? No que alguien más la tenga, porque no, si la tengo yo, entonces tengo que asumir que tengo que trabajar en cambiar ese defecto. Entonces por eso que a la culpa nadie la quiere, a la pobrecita, no está fea, nadie la quiere a la culpa. Pero la raíz de eso es que si yo no acepto mi responsabilidad, no voy a cambiar, no voy a ese defecto que tengo, ese pecado que cometo, esa adicción que tengo, no la voy a soltar, porque entonces no es mía. Es por eso que hay veces que hay gente que hasta el diablo le echa la culpa. Es que el diablo, recochino diablo, anda metiendo la cola. Si le echa la culpa al diablo, en algunas cosas sí, pero en algunas cosas eres tú. Llegué tarde, es que el cochino diablo hizo que me quedara dormido otros 15 minutos. Ajá, te arrulló, ¿no? Ahí para que no despertaras y te quedaste dormido. Entonces, tengo que asumir mi responsabilidad. Mira cómo lo dice Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6 dice: no permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios: es que lo hice sin querer, yo no sabía. Porque ha de enojarse Dios por lo que haces y destruir el fruto de tu trabajo. Muchas veces el pueblo de Israel lo hizo. No, Saúl. Por eso es que cuando ofrece sacrificio, está esperando que Samuel venga. Es algo bueno. Está esperando que Samuel venga para que haga una ofrenda y entonces atacar al pueblo de Amalek. Se desespera Saúl y hace el holocausto él. Y cuando viene Samuel y le pregunta a Saúl: ¿qué fue lo que hiciste? Yo nada, es que los soldados me presionaron. Siempre le echaba la culpa a los demás. Él siempre era inocente. Pepe el Toro es inocente. Y fue donde, bueno, eso ya la versión chilanga, ¿verdad? Y entonces es cuando lo desecha y le dice: Samuel, porque no reconoces tu culpa, vas para afuera. Lamentaciones 3:40 es uno de mis textos favoritos. Lamentaciones 3:40 en la Nueva Versión Internacional lo dice bien claro. Dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Tengo que constantemente estar examinando mi corazón, porque lo dice Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón del hombre. Nos engañamos a nosotros mismos. La psicología hace 100 años lo descubrió. La Biblia desde Jeremías lo dice: engañoso es el corazón del hombre. ¿Me creo mis propias mentiras? No, yo soy bueno, yo soy bueno. Nada, pregúntale a Dios, no te preguntes a ti mismo. ¿Te has encontrado gente? Hay gente que dice: no, yo malo no soy. No, malo el asesino, aquel malo. No se trata de que tú te compares con el asesino, se trata de que te compares con Jesucristo. Y entonces ahí es donde todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque pues sí, me comparo contra el más fellito, ¿verdad? No, aquel sí, no, compárate con Cristo. Entonces la medida es Cristo. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que somos malos. Y hagamos un examen de conciencia, pero con el Espíritu Santo, preguntándole al Espíritu Santo. Casados, ¿cuántos casados sabemos aquí? Cuando estemos en una discusión así bien entrenzados de que no es que tú y que no sé qué, que hagan tregua y díganse que sea el Espíritu Santo el que nos redarguya, que sea el Espíritu Santo el que te corrija a ti o a mí. Vamos a orar, vamos a calmarnos, que sea Dios quien nos indique quién está en lo incorrecto. Y vieras cuántas broncas te ahorras, porque el Espíritu Santo, si tú lo invitas a tu matrimonio, allí te trae. Dice que Él es el que dijo Jesús: conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él los va a convencer ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Entonces el Espíritu Santo, cuando tú lo invitas, te hace que tengas un examen de conciencia, y al rato venimos los dos así: perdóname, no, perdóname tú a mí, no, perdóname. Y allí es la dulce reconciliación, ¿verdad? Pero bueno, esta es clasificación A. Vamos a seguir con el punto 3. Entonces te vengo hablando de que tenemos que reconocer que Dios perdona, pero tengo yo que reconocer que yo peco. Y número 3, reconocer que amo a Dios. Tengo que reconocer que le amo y tomar la decisión de amarle. Por eso es el mandamiento número 1: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Es una decisión. Entonces, Salmo 51, verso del 8 al 12: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.
Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Te das cuenta que su tristeza del rey David está siendo el no te alejes de mí? Él pudiera haber pensado, no, Señor, no me quites de ese rey. Ay, Señor, ¿y qué vamos a hacer con el chamaco que viene en camino? No, ay, Señor, ¿qué voy a...? No, su preocupación no es esa. La preocupación del rey es: crea, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque dice en el 11, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Esa es lo que le atormenta al rey David, el perder la comunicación con Dios. Verso 12, devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. O sea, poder ser obediente. No sé si alguna vez eso es lo que te ha dolido, o es el haber perdido la discusión, o que te quitan al pecado que tanto te gusta. Pero en el caso del rey David, él lo que le está doliendo es el que no va a tener comunión con Dios, no va a tener contacto ya con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Esto mismo le pasó a Jesús. Mira, en Mateo 27, 46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con firmeza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús que está siendo crucificado. Y hay quienes piensan que en el monte Getsemaní dice que Dios está orando y dice: Señor, pasa de mí este trago amargo, pasa de mí esta copa, no quiero sufrir. Y hay quienes piensan que su sufrimiento es los latigazos, el haber sido clavado, que sí, ha de haber sido algo que espanta, pero lo más que le atormentaba a Jesús era esto, que dijo: ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? El dolor de Jesús más grande es que todo el pecado de la humanidad fue depositado en él y Dios se apartó de él, porque Dios Padre no puede tener contacto con el pecado, y en ese momento Jesús fue hecho pecado por nosotros. Eso era lo que le atormentaba a Jesús, que es lo mismo que le está atormentando al rey David. Entonces, cuando tú te sientas o quieras pedirle a Dios: Señor, perdóname, ¿cuál es tu motivación para ser perdonado? ¿Es de verdad que te duele tu relación con Dios, o es alguna otra motivación? Eso es lo que nos debe de mover, el reconocer que amamos a Dios. Señor, no quiero perder mi comunión contigo. Esas son las joyas del cielo. El tener una vida de oración fue uno de los regalos que Dios nos dio de Jesús cuando partió con el Padre. Dice que se rasgó el velo del lugar santísimo, a donde nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año. Se rasgó, un símbolo de que ahora podemos orar y entrar en su presencia en el momento que tú quieras, ya sea manejando o antes de dormir o cuando te despiertas o aquí en la alabanza. Puedes entrar a su presencia y gozarte. Y hay veces que, ay, no, qué flojera levantar las manos, ay, no, y nos da flojera, ay, orar, no, mejor prendo la tele. Hay tiempo para todo. Haz un tiempo para Dios y gózate, ora, pasa tiempo en oración con Dios y dile cómo te sientes. Ama a Dios, toma la decisión de enamorarte de Él. Y si te da flojera, dile eso: Señor, estoy orando, enamórame más de ti, porque me da flojera orar, no me puedo concentrar. Y ya estás orando. Es iniciar y seguir orando, y una vez que te enamoras de Dios, oras en todo tiempo. Dice la palabra: orad sin cesar. Entonces, mira, primera de Juan 3, versículos 5 y 6, estamos viendo de enamorarnos de Dios, que eso nos duele pecar porque amamos a Dios. Y dice: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. O sea, en Jesús. Verso 6, todo el que siga viviendo en Él no pecará. O sea, si tú estás conectado con Jesús, no pecas. Pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Nos damos cuenta que a veces podemos aprender un lenguaje de hermano, hermana, aleluya, gloria a Dios, pero en realidad no tenemos una vida de comunión con Dios. Es nada más así como una cultura que aprendí, un ritual que sigo, una tradición de venir a la iglesia, pero de verdad me duele cuando peco, que Dios se aparte de mí.
porque aquí está diciendo que si yo vivo conectado con Jesús, dice verso 6, todo el que siga viviendo en él no pecará, o sea que es algo permanente. Dice, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es él. Obviamente aquí uno diría, pero es que siempre peco, pero que sea sin querer, que no sea planeado. Aquí se está refiriendo a gente que de constante está pensando en hacer lo malo y se deleita y le gusta hacer lo malo. Entonces debemos de estar conectados, así como el tostador que está conectado y tiene que permanecer conectado para seguir sirviendo. En el momento que tú lo desconectas ya no sirve. Así somos nosotros. Tenemos que estar conectados al poder de Dios, porque en el momento en que te desconectas ya no sirves. Entonces no es de nada más un momento o cuando vengo el domingo. Si has escuchado esa frase de que, ay, como me requechoca esa frase de que, ay, vine el domingo a cargar pila. Tienes que vivir conectado, porque si nada más vienes y te das unos toques eléctricos, y con eso pretendes durar toda la semana, no es así. Se ve en el Antiguo Testamento, en el momento que caía maná, y entonces le dijo Moisés al pueblo, recojan, todos los días tienen que recoger. Y hubo uno que otro chilango que dijo, no, yo voy a acumular y así mañana no salgo. ¿Y qué sucedió? Dice, se echó a perder lo que habían acumulado. Bueno, así muchas veces, no, pues vine aquí a la casa de Dios para cargar pila. No, tienes que vivir conectado todo el tiempo, conectado en oración. Es por eso que vamos a hacer en octubre 17 este servicio de adoración y oración, en parte para darte el ABC de cómo puedes. Vas a ver que la hora y media se nos va a ir así orando y adorando a Dios. Tú vas a decir, ya se acabó. Y eso lo puedes hacer tú en tu casa, poner música y dedicarte a orar, y música y orar, y orar y música, y entras en la presencia de Dios, y una hora y media se te va rapidísimo. Pero es parte del discipulado. Vamos a hacerlo aquí todos en el 17 de octubre como familia, pero llévatelo a tu casa, en el carro, cuando vas, en lugar de ir renegando, ay, mira todo el trafical, mejor pon música y vas orando y adorando a Dios en el camino. Pero no nos dejemos enredar. Número 4, y con esto termino. Reconócele y testifica de Dios. Salmo 51, verso 13 al 15 dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Hablaré, Señor, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿A qué voy con esto? A que el rey David está diciendo, si tú me ayudas, si tú me perdonas, si tú restauras nuestra relación, Señor, o sea, verso 13, yo lo voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Esa es una gran enseñanza. Cuando tú cometes un pecado, cometes un error, tropiezas, no desperdicies la lección que Dios te quiere dar. No era la voluntad perfecta de Dios que pecaras, nunca lo va a hacer, pero si ya pecaste, arrepiéntate como el rey David y enséñale a otros a que no pasen por ahí. Y segunda de Timoteo 2:2 lo dice bien claro, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña tus lecciones, los dolores que has pasado por desobedecer a Dios, los dolores que has pasado por apartarte del camino de Dios, compárteselos a otros. Y entonces esto te llevará a compartir el evangelio. Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que te goces y sientas bonito y te estremezcas. No vas a recibir el Espíritu Santo para eso solamente. Dice, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibimos poder del Espíritu Santo no nada más para sentir rico y bonito en su presencia, se siente hermoso, pero dice que el poder lo recibimos para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si te das cuenta, este Salmo 51 de arrepentimiento termina en evangelismo. De decirle a Dios, Señor, soy culpable, me aparté de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, termina en evangelismo. Y si tú me ayudas, Señor, enséñame y entonces yo
le voy a enseñar a otros. Esa es la característica de alguien que en verdad se arrepintió. No le echa la culpa a nadie más y al mismo tiempo dice: lo que tú me enseñes, Señor, yo se lo quiero enseñar a alguien más. No quiero que pasen por donde yo, no quiero que se tropiecen con lo que yo me tropecé. Entonces, estoy seguro que todos tenemos lecciones en nuestro corazón de cosas que hemos hecho mal. No las dejes ahí guardadas en un rincón, en un closet allí donde es que me da vergüenza que sepan. A mí también me da vergüenza que supieran que fui adicto por muchos años a la pornografía. Pero ahora lo digo porque quisiera inspirar a hombres que estuvieran batallando con esto a que salieras de la negación y dijeras: sí, tengo un problema, ayúdame, ¿cómo le hiciste? Y yo te comparto cómo le hice. Pero si yo no lo hablo, ¿cómo te vas a enterar tú? Y entonces silenciosamente allí estás batallando con esa adicción. Así me pasó a mí. Por muchos años parte era la vergüenza. Cada uno de nosotros tenemos una lección, un tropiezo, algo que nos avergüenza, pero si no lo platicas para edificación del cuerpo de Cristo, el diablo sigue ganando y manteniendo, así como si es pornografía a unos, a otros es alcohol, a otros es tabaco, a otros es juegos de azar y diferentes adicciones. Hasta ser enojón se hace una adicción. Todo, no voltees a ver a nadie, pero todo se vuelve una adicción. Entonces nos podemos ayudar mutuamente. Vamos a cerrar nuestros ojos y a terminar porque los niños ya andan allá afuera. Señor, muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso salmo que el rey David valientemente se atrevió a escribir. Tal vez muchos de nosotros, y yo me incluyo, por vergüenza jamás lo hubiera escrito. ¿Cómo se enterarían que yo le fallé a Dios? Pero el rey David muy valientemente aceptó su culpa, no le echó la responsabilidad a nadie, sino él dijo: yo fui, y se dolió de perder su relación contigo. Padre, te pedimos que tú de la misma manera nos enseñes. Nosotros nos arrepentimos, queremos estar en una relación contigo, no en una religión, sino en una relación, y a su vez enseñarle a otros que cómo tropezamos para que ellos nunca tropiecen. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien, Padre, y que nuestra vida de oración cada vez se fortalezca más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues estamos despedidos, que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.